buenas noches. ¿En qué grande es el cine español? Vamos a tener la enorme fortuna de ver la película Los Santos Inocentes, dirigida por Mario Camus, y que a mí me parece que es una de las películas más grandes que ha producido la industria cinematográfica. Es una película que en su momento, y ahora también, por supuesto, lo tuvo todo. Éxito de taquilla como muy pocas películas lo han tenido, éxito de crítica también como muy pocas películas lo han tenido, prestigio en los mayores certámenes internacionales. Ya saben ustedes que fue premiado en el Festival de Cannes, un festival un poquito cicatero, porque solo premió la labor de Alfredo Landa y de Francisco Rabal. Era una película que hubiera merecido muchísimo más en aquel Festival de Cannes. A mí me parece que es una película que, vista hoy, justifica no solo que esté en la lista, en todas estas listas que se están manejando últimamente, de las mejores películas de la historia del cine, en los lugares más altos, me refiero entre los 3 primeros, entre los 4 primeros, sino que creo que es absolutamente justo. Ya saben ustedes que esta es una obra basada, una adaptación cinematográfica basada en una novela de Miguel Delibes, que por otra parte es un escritor que siempre ha tenido mucha suerte, mucha fortuna con la adaptación de sus obras al cine. La guerra de papá, de Antonio Mercero, también fue realmente casi un fenómeno sociológico en su momento. El disputado voto del señor Cayo, de Jiménez Rico, fue otro gran éxito. En fin, que Delibes, digamos que es un hombre que además es una justa correspondencia a su amor por el cine. Fue durante mucho tiempo escritor de cinematográfico, escribía críticas de cine en Valladolid, y bueno, me parece que sea justa esa correspondencia del propio cine con el autor. La adaptación, yo decía hace ya casi un par de meses que quizá la trilogía de las grandes películas españolas, de los grandes guiones del cine español, de las adaptaciones, no de los guiones originales, podrían ser La tía Tula, El bosque animado, que hablamos de él recientemente, de Rafael Azcona, y quizás, sin ninguna duda, también esta. A mí me parece que el trabajo de Larreta, de Manolo Maggi y del propio director Mario Camus es realmente pues digno de poderse comparar con los mejores guiones que se han producido en el cine, no ya en los años 80, que es la fecha de producción de esta película, sino siempre. Si yo tuviera que definirla, y muy brevemente, para dar paso a nuestro presentador, esta película yo diría que es una película auténtica. A mí me parece que es una película que está totalmente enraizada con una cultura, la cultura española, con una realidad española. Es una película, además, que el trabajo de dirección no solo ha sido trasladar una novela, sino que ha habido una preocupación muy grande por la localización de los lugares donde se desarrolla, por el mundo de los objetos que salen, por esperar realmente a que los cielos tengan esa luz invernal y que no vale cualquier toma. A mí me parece que es un gesto de amor maravilloso por parte del director de esta película, el entusiasmo enorme con que se ha tomado la novela de Delibes, que por otra parte Mario Camus ha sido un adaptador magnífico de otros novelistas españoles, como es el caso de Aldecoa, como ha sido el caso de Galdós. Pero vamos, digo que era muy brevemente porque está con nosotros José Luis Alonso de Santos. Muy buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. Tocayo mío. Ya saben ustedes que es uno de los más brillantes dramaturgos, yo no sé si la palabra es dramaturgo, comediógrafo, autores de teatro del teatro español contemporáneo. Muchos de ustedes habrán visto pues Pares y Nines, habrán visto Bajarse al Moro, habrán visto La estanquera de Vallecas. Luego vamos a hablar de la última obra suya, que es La sombra de Don Juan, que está en itinerario en este momento, su última obra estrenada. Y bueno, además de eso, él en carne propia sabe también lo que es que le adapten sus obras para el cine, y además de eso es un gran aficionado al cine, un cinéfilo. Es de Valladolid también, como Miguel Delibes, y yo creo que nos podrías decir pues brevemente un poco lo que te parece a ti Los Santos Inocentes y también la película Los Santos Inocentes. Sí. Yo creo que se ha dado, estabas hablando tú antes de fortuna, ¿no? Es un problema de fortuna y fidelidad. Los guionistas y el director han cogido esta historia porque les gustaba y han hecho esta historia, no han hecho otras, ¿no? Yo creo que eso ha podido suceder porque había un material tan rico en la novela, tan rico, que evidentemente no desvalora que la película sea una gran película. Han partido de un material muy rico, de unos personajes llenos de matices claros y de una estructura, por un lado, absolutamente tradicional, que se lee clarísimamente desde el principio a fin la historia, ¿no? Y por otro lado, que está llena de una riqueza en el lenguaje. Claro, Delibes es un vallisoletano amante del lenguaje. Las palabras de los personajes los dibujan, los retratan, y entonces yo creo que con un gran acierto los guionistas han cogido lo que era útil y han mejorado lo que falta, algunas imágenes, un resto de esperanza que tal vez no hay aquí, que podríamos hablar después, pero yo creo que parten de fidelidad, de la fortuna, de una unión muy acertada y de un amor al lenguaje de la palabra y al lenguaje cinematográfico. Y luego ya
pues yo creo que todos han contado la misma historia, una historia tradicional de unos buenos y unos malos, de unos villanos y unas víctimas, contada con toda la complejidad que tiene eso de relaciones entre seres humanos, lo cual lo hace una gran película. Yo he vuelto, al verla, ya la había visto muchas veces, al verla otra vez, pues me ha parecido que era bueno, tiene la película mil matices extraños, maravillosos, que además luego coincide que estamos hablando de caza, de una de las grandes aficiones de Delibes, y que luego hay unos magníficos actores que no solo son buenos, sino que están maravillosamente elegidos. Delibes dibuja muy bien los tipos, y el director ha tenido un acierto maravilloso a coger actores que no solo son buenos, sino que podían dar perfectamente esos tipos dibujados por Delibes. El resultado es una gran película, yo creo que para todos los tiempos. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Está con nosotros también esta noche Juan Cobos. Hola, Juan, buenas noches. Bueno, dinos algo de Los Santos Inocentes. Bueno, yo, ante todo, decir que soy un viejo amigo y admirador de Mario Camus y, por tanto, puedo ser incluso algo parcial. Pero hay una cosa que yo convendría... Sé parcial. Yo creo que hay que estar... Yo recuerdo que a final de los 60, vino un crítico inglés a España, hizo un reportaje sobre el cine español, tocó 2 o 3 capillas y parecía que solo había, prácticamente, que solo había Elías Querejeta. Y entonces yo, pues cogí, me puse pacientemente a escribir una carta en inglés que se publicó y se recoge en Sight and Sound, donde dije, se han dejado un nombre fundamental, que se llama Mario Camus, de cuya trayectoria no solamente ya hay muestras, sino que habrá cosas muy importantes en el futuro. Y esto está escrito al final de los 60 y tantos. Eso avala que no son cosas de última hora. Luego con Mario he trabajado como en un par de ocasiones, porque he creído mucho en él, y cuando había momentos en que la gente estaba un poco dudosa, yo tuve la suerte de poder decir a los productores, aquí hay un hombre que puede hacer cosas muy interesantes, aunque a veces los temas sean menores, pero es el momento para hacerlo cuando estaba la censura y no se podían otras cosas. Y luego, lo que es fundamental en esta obra es que Mario es uno de los hombres que mejor saben leer. Es decir, que si no se sabe leer muy bien, es muy difícil adaptar. Y yo siempre digo, hay un ejemplo muy espléndido de lo que yo he conocido y más he indagado, que un lector inmensamente inteligente y muy fino para apreciar el valor de una obra y trasladarla al cine era Orson Welles. Era uno de sus grandes méritos, lo que la gente no ha valorado quizás demasiado. Bueno, pues Mario tiene esa cualidad, sabe leer tan espléndidamente que cuando adapta, y ahí están Cela, ahí está Galdós, ahí está Delibes, cuando adapta demuestra que sabe mucho y que ha leído espléndidamente, y yo para mí en este momento la película creo que supera a la novela. Bueno, muy bien. Eso no ha sido parcial, ¿no? No, señor. Bueno, no, te lo digo en broma. Yo también creo que, además, la cultura de Mario Camus está de manifiesto siempre en todo lo que hace, en todas las adaptaciones. Miguel Rubio, buenas noches. También amigo de Mario, y por eso estáis aquí, pero además yo creo que unos grandes conocedores de su obra y también de esta película. Bueno, claro, he trabajado mucho y sigo trabajando con Mario Camus. Y debo decir que he defendido a tope la política de autor, y la política de autor está basada en la amistad. Es decir, yo no he conocido a montones de cineastas, pintores o escritores, de los cuales me he sentido verdaderamente como amigos. Siempre he dicho que mi mejor amigo es Mozart, al que naturalmente no he tenido ocasión de conocer. Por tanto, sí, yo creo que voy a ser parcial. Lo que pasa es que estamos ante una película tan completa, tan compleja, a la vez tan sencilla, que yo creo que potencia absolutamente todas las cualidades que hay en el relato. El relato, contrariamente a lo que dice José Luis de los Santos, no es verdad, era muy difícil, y a mí me sorprendió mucho cuando vi la película el que esa adaptación se llevara hasta ese punto, porque es una novela muy especial dentro de Delibes, con un carácter muy poético, muy poemático, es como un poema, muy hemingwayana por algún lado, sabe muy bien tocar un tema que parecería del Big Sur, el Big South o el Gran Sur de Faulkner, pero sin embargo lo hace con un tratamiento que yo creo que está dentro de la tradición novelística española, donde se mezcla una historia absolutamente brutal, absolutamente terrible, absolutamente cruel, con un sentido lírico y con un sentido épico que Mario Camus, yo creo que no solo ha sabido trascender o transportar a la pantalla, sino que en algunos momentos alcanza una categoría enorme. Yo creo que también esta película la intentó hacer durante 2 años y muchos productores no lo vieron. Sé también que Manolo Gutiérrez Aragón lo intentó hacer y finalmente, no sé por qué razones, supongo que por esas cosas que ha dicho Juan Cobos, del gran adaptador y el gran lector que
que es Mario Camus. Al final, Delibes se decidió por Mario Camus. A mí siempre me sorprendería saber qué hubiera hecho Manolo Gutiérrez Aragón con esta película. Pero hay una cosa que es importante en la película y que tenía que ver con cosas que ha dicho también José Luis García, y es que creo que esa película se merece también un homenaje del productor, de Julián Mateos. Esa película es en gran parte lo que es, por las facilidades, porque no hay nada que falte en la producción para que la mirada de Mario Camus sobre la obra de Delibes esté como está. Es decir, a mí me parece, desde luego, una de las películas más importantes de la historia del cine español, y en esas cosas que se dicen, o esas elecciones que dicen las 25 películas mejores, que deben ser las 1500 mejores películas que uno ha visto en su vida, yo nunca elijo ninguna película española porque me da siempre un poco apuro ser injusto. Ser injusto porque el mundo del cine es limitado español, y entonces es injusto. Pero desde luego, entre las 1500 mejores películas que he visto, está esta en lugares muy importantes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver la película de Los Santos Inocentes. Yo, sin contradecir en lo más mínimo que Mario Camus es un hombre de una enorme cultura y un gran lector, yo creo que también, y aquí se va a ver muy claro, lo van a ver ustedes ahora inmediatamente, es un director excelente. A mí me parece que la mirada sencilla que ha puesto sobre esta película, su forma de narrar, con nada de énfasis en ningún momento, demuestran lo que es uno de los más brillantes directores de cine que hay en España. Es una película feudal, es una película amarga, es una película de una Extremadura dura y seca, pero realmente toda ella tiene un temblor de emoción, y porque es una película llena de piedad. Creo que ese punto de vista de la piedad de Mario Camus es lo que hace esta película, como dice José Luis Alonso de Santos, una película buena cuando se hizo, después y realmente siempre. Y nada más, que se fijen ustedes en uno de los mejores repartos del cine español moderno, porque creo que todos, absolutamente todos, Terele Pávez, Alfredo Landa, Juan Diego, Francisco Rabal, todos hacen un trabajo que creo que con el premio de Cannes, de Landa y de Rabal realmente están también todos ellos premiados. Vamos a ver Los Santos Inocentes. Bueno, pues después de ver Los Santos Inocentes vamos a mantener ahora un estupendo y relajado coloquio, digamos como viene siendo norma, que es una película del año 1984, su año de producción, y que ese año, pues para centrar los acontecimientos que rodearon la filmación y la postproducción y el montaje de esta película, digamos que se celebró en ese año, lo cual nos parece hoy un tanto raro, pero se celebró una Olimpiada, la Olimpiada Blanca, los Juegos Olímpicos de Invierno, ni más ni menos que en Sarajevo, en Yugoslavia entonces. Es un año terrible porque fallece ni más ni menos que Julio Cortázar, uno de los más grandes escritores argentinos del siglo XX, sin ninguna duda, nacido en Bruselas, como ustedes saben, pero fundamentalmente argentino, y que deja detrás una obra gigantesca y de la que, por destacar un solo título, diríamos Rayuela. También muere Jorge Guillén, nada menos que el autor de Cántico, un poeta de la generación del 27, vallisoletano, uno de los grandes de la poesía española. Muere también en ese año Múgica Lainez. También otro escritor, Mario Vargas Llosa, rechaza el cargo de primer ministro de Perú que le ofrece el presidente Belaúnde Terry. Ya estaba muy clara la vocación también política de ese gran escritor que es Mario Vargas Llosa. Rafael Alberti recibe ni más ni menos que el premio Cervantes. Se celebra el Festival de Cannes. La Palma de Oro es para la película París, Texas, de Wim Wenders. El premio de interpretación lo comparten Alfredo Landa y Francisco Rabal, precisamente por esta película que acabamos de ver, Los Santos Inocentes. Yo siempre digo que ese palmarés tendría que haber habido algo más para la película española, pues el premio especial del jurado, o, bueno, o por qué no el primer premio. Desde luego, vistas hoy, no lo sé cuando el tiempo, en qué lugar las va a poner. Evidentemente París, Texas es una gran película, pero yo creo que con el tiempo va a ir superándola a Los Santos Inocentes. El Athletic de Bilbao hace ni más ni menos que doblete, gana la Liga y gana la Copa, y gana además ante rival tan potente como fue el Barcelona de entonces, donde jugaban juntos Schuster, Maradona, etc. Digamos que se restauran, y hay una gran polémica, Las Meninas, quizá la obra clave del arte, de la pintura española de todos los tiempos. Y bueno, hay una enorme polémica porque esa buena limpieza ha rescatado evidentemente detalles que había en la tela que nunca se habían podido ver y que vienen a dar la razón a la gente que estaba a favor de hacer este tipo de cosas. Muere Richard Burton, muere otro gran director, Sam Peckinpah.
muere también un torero, Paquirri, en Pozo Blanco, en Córdoba, y Vicente Aleixandre obtiene ni más ni menos que el premio Nobel de literatura por Espadas como labios, por La destrucción o el amor, etc. Y digamos ya, para terminar, que se produce el asesinato de Indira Gandhi en Nueva Delhi, además por uno de sus escoltas, una de las personas que iban con ella. Ya saben ustedes que era la hija del Pandit Nehru. Digamos que también muere Claudio Sánchez Albornoz, uno de los grandes historiadores españoles, bueno, pues que cuando viene del exilio obtiene el Príncipe de Asturias. Este es el mundo en que estamos en el año 84. Y para terminar, digamos que se celebra también en Los Ángeles la Olimpiada, los Juegos Olímpicos. La gran estrella, naturalmente, es Carl Lewis, que obtiene, como en los viejos tiempos hiciera ni más ni menos que el gran saltador, pues 4 medallas de oro. Nada menos que en 100, en 200, el relevo de 4 por 100 y la longitud, igual que ya digo que Jesse Owens. Y que bueno, es un año bastante bueno para España, porque el baloncesto juega el equipo español ni más ni menos que la final contra Estados Unidos en la medalla de plata, y Abascal, uno de los grandes atletas nuestros de todos los tiempos, pues consigue en la prueba reina, en los 1500, entrar el tercero, la medalla de bronce. Este es el año 84, este es el año en que se ruedan Los Santos Inocentes. Y cuando estábamos viendo ahora la película, estábamos comentando que teníamos la sensación de que nunca se sabía, y es un acierto, en qué época exacta se desarrolla esta película. Los años 50, los años 60, los últimos años 60, decía Alonso de Santos, no aparece la televisión, pero el tren que aparece, en cambio, sí puede ser ya de los 60, el uniforme que tiene el chico. Yo creo que el situarla en el aire, en el tiempo, es uno de los grandes aciertos, ¿no crees tú, Miguel? Sí, yo creo que sí, yo creo que... ¿Tú en qué época te la imaginas, esta película? No, yo creo que es los 70. ¿Los 70? Sí, Fíjate, a mí sí, los finales de los 60, principios de los 70, yo creo que sí. Aunque algún dato comentaba, creo que era Juan Cobos, que dice que el momento en que la gente del campo pasa a la ciudad o quiere evadirse de la situación en la que vive y vivir otra vida, sí creo que podría datarse entre los 60, entre el año 60 y el año 70. Hay algunos datos como la fábrica de conservas y los autobuses, el tren que has dicho tú y otras cosas que indican que sí, que nos acercamos mucho a los 70. Es muy difícil, pero sí es verdad que la película está en ese terreno en el que se va a desarrollar completamente, que es un terreno de leyenda. Yo diría que es un cuento de hadas terrible. La ayuda a la fotografía y la luz. Sí, ¿no? Yo creo que hay que decir una cosa y explicar, y es que el equipo tuvo suerte. Aparte de que el equipo es perfecto, que Hansi Burman hace una extraordinaria fotografía, a mí me encanta la música de ese gran cinéfilo que es Antón García Abril, la ambientación de Rafael Palmero es espléndida también. Yo creo que tuvieron la suerte de que ocurrió como este año, es decir, que hubo un año, el otoño e invierno en que se rodó, tuvieron la suerte de muchas lluvias, estuvo muy nublado, y tanto es así que a veces no podían rodar, o sea, no podían rodar porque estaba demasiado, claro, muchas nieblas, y ese paisaje neblinoso, nuboso y de lluvia da a la película, le otorga esa calidad poética especial que tiene, en eso que yo definiría como un cuento de hadas terrible. ¿Tú ves algo de esto, de cuento de hadas? ¿Veis vosotros? Yo por mi parte, es decir, aunque no soy muy brillante poniendo las ideas, pero creo que si yo tuviese que ir a una universidad de alguna parte del mundo y explicar España, yo creo que la explicaría con esta película. Y además la explicaría en clave realista. Es decir, están casi todos los datos que han configurado para mí lo que ha sido la España sobre todo hasta los años 70 y tantos, 80, es esa España. Es decir, es una España de latifundios, es una España de gente acobardada, como feudal, como has dicho tú, José Luis, al comienzo. Es una España de desigualdades inmensas. Es una España donde los pobres no tienen derecho a la educación y persiste la idea de los ricos de que la educación puede hacerles perder el poder que ejercen sobre los pobres. Es una España donde los pobres viven en casas como esa que vemos de pizarra y de paja. Está el momento cumbre en que los hijos ya se van a rebelar contra esa situación y van a dar el vuelco a una España más moderna, donde los padres todavía se resignan, donde empieza la huida a la ciudad. Ya sabemos que Nieves posiblemente acabará en otro sitio después de haber sido criada del señorito ya a la fábrica, que ese es un mundo que yo he conocido mucho por los documentales. Después el hijo va a ser mecánico,
posiblemente va a acabar en Madrid, va a acabar en los suburbios de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, haciendo una gente que a veces después han traído a los padres y los padres se han encontrado totalmente desarraigados en la gran ciudad, echando de menos quizá los ambientes y los aires del campo que ya no van a tener nunca. Es decir, yo creo que es una película con la cual perfectamente se podría hablar de la historia de España. Yo quisiera decir antes, y ahora seguimos como entre paréntesis, que muchos de ustedes habrán fijado que la película está dedicada a Julián Ruiz. Julián Ruiz, conocido en el mundo del cine como Julipi, ha sido una de las mejores personas que ha habido en el cine español, por un lado, como calidad humana, como categoría humana, pero luego ha sido uno de los más grandes maquilladores del cine mundial. Yo creo que se le deben grandes hallazgos y grandes aciertos. Entre otras cosas, Omar Sharif pudo hacer la película Doctor Zhivago precisamente por la peluca que le hizo Julián Ruiz Julipi. Me parece que es un homenaje que también nosotros queremos rendir al recuerdo de este hombre extraordinario. Y nada más, y seguimos. Dinos algo ahora de que sí. la hemos vuelto a ver la película juntos. ¿Qué te ha parecido? Sí, yo sigo pensando lo mismo que decía antes. Lo que se ha dicho todo muy interesante. Yo creo que ese juego del tiempo tiene que ver con la estructura social. Yo creo que explica España no solo porque explica todo eso, sino porque explica las relaciones con los tiranos. Esta película plantea un tirano moderno, un tirano cariñoso, un tirano afectivo, un tirano moderno, un tirano de nuestra época. Está escrita la historia en el 81. La ambientación está mucho más atrás porque va a ser más fácil de entender esas relaciones y se va a dar un cambio. A mandar, que para eso estamos, es frase de los padres, pero ya no es frase de los hijos. Yo creo que uno de los aciertos de guión de la película, porque en la novela no se ve después la evolución de los hijos, es que tengan la evolución que tengan, sean mecánicos, sean ingenieros o sean presidentes de gobierno, ya no van a decir a mandar que para eso estamos. Yo creo que ese es un cambio de lenguaje entre los padres y los hijos. Y evidentemente yo creo que el elemento esencial a partir del cual está elaborada la historia, y sin él no habría historia, habría ambiente, es ese tirano, ¿no? Ese ser que lleva la acción a la catástrofe porque entiende el mundo como algo que le sirve, cariñosamente, amablemente, pero le sirve. Y que cuando alguien se cae de un árbol va y dice, maricón, que casi me das. O sea, lo que le preocupa es... Y que no solamente ve el mundo en función de sus intereses, con todo el cariño de un tirano moderno. Los tiranos antiguos no eran así, los tiranos modernos son así. Lleno de cariño, lleno de palmadas y lleno de propinas, trata a los demás como siervos. Yo creo que sí, eso hace la película absolutamente actual, porque el mundo entero, no solo España, está lleno de tiranos así, ¿no? Eso hace que el espectador, sucede una cosa tremenda. Cuando yo vi esta película, la primera vez en el cine, cuando ahorcan a este señor, la gente le gustó. O sea, un crimen. Aplaudía. En el cine aplaudían. Es un crimen, es un crimen, es un crimen. En la novela pone el crimen. Es un crimen que la gente ve como un acto de justicia. No, ¿por qué? No porque haya tiranos así, sino es que es un tirano desmedido. Una vez que el otro se ha roto algo, en vez de cuidarle, sigue con su deseo hasta más allá, eso, y paga el precio de lo desmedido en la tragedia, no lo paga con la vida. Va más allá hasta para ser tirano hay que tener una medida, ¿no? Entonces yo creo que ese juego, por eso esos cambios de tiempo, que en la novela ya están y que en la película se acentúan, porque en la novela, al no existir los hijos mayores, solamente la etapa primera, no existe ese tren, no existe esos planos, ¿no? La novela está situada más atrás y yo creo que luego, con muy buen acierto, los guionistas hacen como tres mundos. El mundo de esos, cuando son pequeños, de esa pequeña realidad, de esa primera realidad, el mundo de los hijos después, cuando ya España y el mundo está despegando, y el mundo, el punto de vista del novelista, del director de cine, de los guionistas, desde hoy, sobre todo eso. Pues yo creo que hay un punto de vista actual. La película trata de un tema antiguo, una ambientación antigua, con unos climas antiguos, con un punto de vista absolutamente moderno, y nos atreveríamos a decir hasta un mensaje. Si os tratan así, ahorcarles. Qué muy duro ese mensaje. El otro día me contaba una anécdota, César Alonso de los Ríos, el periodista, y me decía que había visto la película con Delibes y que se había sentido muy, muy conmovido en el sentido negativo, no positivo de la palabra, cuando la gente aplaudió el momento en que Azarías ahorca a Iván el Señorito, porque le sorprendió mucho, es decir, porque él no pretendía eso, es decir, eso sí, que en él no había esa intención, porque yo creo que lo de los jóvenes es verdad, pero lo de los jóvenes hace que la película tenga una estructura, cosa que no tenía como estructura de guión la novela. El hecho de haber planteado ese asunto, fijaros que además no lo plantea solo a través de los hijos de esta familia, de Paco el Bajo y de Régula, ¿no? También el papel que hace esa maravillosa actriz y
guapísima mujer, que es Maribel Martín, porque la verdad es que es guapísima, que tiene una clase especial dentro del cine español, también es distinta. Es decir, la hija pequeña también es distinta y hay una cierta relación entre ellos. Es decir, España va a cambiar, la gente va a cambiar y todo ahí está cambiado. Pero yo creo que el tema fundamental de la película es que no es, yo no lo diría como tú, José Luis, yo creo que hay una mirada muy omnicomprensiva para todo y en eso sí que está la visión de Delibes. Yo creo que hay, digamos, 4 o 5 elementos que jugar. Por un lado, los ricos, es decir, los terratenientes, por otro los pobres, por otro la burguesía, que está muy bien retratada a través del personaje de Agustín González, las relaciones de sometimiento al señorito, intermedio. Los hijos y un tema que es absolutamente fundamental y que da sentido, es como una campana que rodea, es como algo que envuelve toda la película, que sí es importante en Delibes, que es la naturaleza. En ese juego de la naturaleza los personajes aparecen tal y como son. Es decir, sí es verdad que están muy llevados por las relaciones sociales, por las relaciones de poder, por la relación del reparto de la tierra, ¿no? El reparto de la tierra que ha sido fundamental en la estructura social siempre. Pero que eso tiene sentido en el sentido encerrado en la naturaleza. Todo el tratamiento visual que hace la película es absolutamente basado en ese tema que está por encima de todos. Es decir, en la naturaleza pueden producirse todos los crímenes, esa especie de horror del tipo que no ha podido matar a ningún palomo, que de pronto ve a la Milana y le pega un tiro. Por cierto, habría que hablar de esa escena que es una maravilla, cómo la trata Mario Camus, de espaldas. ¿Por qué? Pues lo trata así justamente porque para que no se le vea la agresión. A mí me parece que ese es un momento, hay 2 o 3 momentos en el que se podría explicar lo que es la puesta en escena. Si Juan Cobos explicaría la realidad española a través de la película, yo me atrevería a explicar, probablemente como muchas otras películas, y me gustaría hacerlo a partir de las películas españolas, toda una teoría de lo que es la puesta en escena. Ese momento es un momento de puesta en escena, como hay un momento que me parece uno de los momentos más prodigiosos de la película y que solo a un director con el talento de lo que es la puesta en escena se le puede ocurrir. Es cuando el hijo Quirce, el chico vestido de militar, va a llevarle el crucifijo al tío, a Zarías en el manicomio, es ese momento de aproximación de la cámara, mediante una serie de leves encadenados que hace con todos los personajes cuando va a contar la historia, que es muy bonito. Pero fundamentalmente hay un momento que dices, eso es de un gran Mettegansen, el momento en el que Quirce se echa para atrás, se separa de ese horror. Desde ahí está el contenido de toda la película, que también está diciendo eso. Yo no quiero más eso. Basta ya de hace unos días. Basta ya de estos horrores. Esa es la esperanza que yo creo que tiene la película, que no tiene la novela. Porque la novela termina que un señor ahorca a otro y pasan por arriba las zuritas. Muerte y naturaleza. Y en la película hay otra cosa, evidentemente. Por eso decía yo, cuando decía que era un gran lector, yo me refiero siempre a los hombres de cine, que son tan grandes lectores, que saben tomar un tema literario y recrearlo. Y no se quedan en la letra, sino que van a la letra, al espíritu, y lo amplían si es preciso. Eso yo lo he estudiado en Wells, por ejemplo, bastante, pero en Mario pasa. Es que es un hombre que cuando lee, estás viendo, él está viendo las posibilidades de aquello. Y por eso ha interpretado también a todos los grandes novelistas que han caído en sus manos. Eso es un don que solo puede tener un hombre de la sensibilidad que tiene. Y como por otra parte Mario es un hombre ciertamente algo tímido, retraído, que no le gusta enfatizar las cosas. Si veis, hay un hecho que cualquier otro director habría caído en el tremendismo, que es el tema de la niña chica. Esto Mario lo da casi siempre en el mundo de la banda sonora. Claro, lo da por sonido. Pero no, y ahí está el pulso de él. Yo creo que es un momento de gracia en la carrera de Mario Camus, un momento de esplendor, porque no solamente es un gran lector, sino un hombre que sabe ver muy, muy bien el cine de los demás y como consecuencia lo asimila y lo transmite a lo que hace él. Claro, por ejemplo, hay una simbiosis perfecta entre el lenguaje maravilloso de Delibes, con palabras como, yo tengo aquí apuntadas, morugo, tronzada, cuando lo de la pierna, y entonces él ha utilizado un lenguaje cinematográfico igualmente sencillo, como dice Miguel Rubio,
a base de encadenados muy suaves, a base de fundidos en negro, que eso es un lenguaje específico del cine. A mí me parece que cuando hablabais antes de lo del tiempo, hay una cosa que queda clara desde la primera imagen que define la película. Es una fotografía que va surgiendo muy suavemente, con una especie de contemplación en el tiempo, con majestuosidad. Van saliendo esa imagen de esa familia de Paco el Bajo. Esa imagen llega a un momento de un gran esplendor visual y otra vez vuelve a bajar ligeramente. Yo creo que esa manera de narrar es la que aproxima tanto al corazón de la gente de la película, porque está hecha con unos elementos puramente visuales. Cuando se mueve la cámara, en los escasos travelings que hay con Paco Raval, que va corriendo de una puerta a otra, tiene un sentido, ese movimiento especial, pero luego no es un movimiento poco, además. Claro, porque él está absolutamente con una puesta en escena contemplativa. Y entonces, yo decía antes de piedad, hay momentos cuando están diciendo la C con la O, no, pues es co, y esto habría que hablarlo. Todo ese mundo te está llevando a algo que tiene resonancias en España, en la literatura española, en Baroja, más atrás, y esa me parece que ha sido la línea mejor del arte español, porque lo que está esta película entroncada es con el realismo auténtico, ¿no? Y sobre todo con un lenguaje puramente cinematográfico. Y por eso le gustaba tanto a él, es decir, Aldecoa y Mario eran íntimos y además eran como almas gemelas, y Mario aprendió mucho de Aldecoa, y a su vez, cuando nosotros llegamos a entrevistar a Aldecoa sobre cine, y Aldecoa había aprendido mucho a través de Mario. Decías tú lo del viejo sur, el Deep South, la foto esa que sale. Eso puede ser el Deep South, sí, Deep South, porque el Deep Sur es lo que está al lado de Monterrey. El lo Deep profundo, South. el sur profundo, a mí me parece que eso es una imagen de Faulkner. Sí, pero hay una cosa, yo creo... Porque eso es faulkneriano, eso puede ser en los pantanos de Florida, una familia, ¿no? Me gusta que lo plantees. Yo creo que, fíjate, yo creo que sí, que es verdad, pero no es Faulkner. Es decir, yo creo que... No, digo que esas son unas imágenes que te llevan a un tipo de literatura. No, yo creo que Mario Camus, y por lo que decías tú de su relación afectiva con Aldecoa, está mucho más cerca de Hemingway, ¿no? Incluso en la manera más directa y más sencilla de narrar, no tiene nada que ver con la literatura barroca. Faulkner es mucho más barroco, ¿no? No, yo creo que yo he sido un gran amigo de Ignacio, y Ignacio Aldecoa, su gran influencia era Faulkner, también Hemingway, quiero decir, todos los americanos y los italianos. No, pero fijaros que yo creo que sí que es importante esto que planteáis. Vamos a ver. ¿Cómo se podía haber tratado esa historia? Esta historia se podía haber tratado en estilo faulkneriano, es decir, está contando unas historias terribles, unos hechos y unas situaciones. Todos recordamos de esa película, nunca se nos olvidarán 5 o 6 imágenes. 5 o 6 imágenes se olvidará el olfateo de Alfredo, de Paco el Bueno, el ahorco, Paco el Bajo. Paco el Bajo, fíjate que... Paco el Bajo y el Bueno. Fíjate que Paco el Santo. Hay una serie de imágenes que no se te pueden olvidar. Es decir, la película te lo tendrás. Una de ellas es esa. Una es esa imagen emblemática de la familia. Pero yo creo que lo que es interesante en el caso de Mario es haber elegido no a Faulkner, sino a Hemingway. Porque se acerca mucho más, en ese sentido, a Delibes. Y se podía haber hecho una versión con esa historia que fuera al estilo de Valle Inclán. Es decir, podía hacerse una versión en ese sentido. Sí, yo creo que lo que hace es una versión al estilo barogiano. Es decir, lo está contando con una cierta distanciamiento, porque lo que está contando es tan importante que no le importa meterse en la historia, no necesita meterse en la historia para contarla con esa delicadeza, con esa especie de elisis, con esa manera de mirarlo y observarlo que le encanta, y que yo creo que por eso es un gran metteur-en-scène. Todos los grandes metteur-en-scène son los que son un poco voyeur, es decir, quieren saber, cuando tú diriges también, quieres ver algo que está pasando. Y él no trata Mario no es un hombre que prepare excesivamente las películas, hace que los actores actúen de una manera determinada y espera de ellos algo que siempre le dan. Yo creo que, siguiendo con ese razonamiento, una de las cosas estupendas de la película es que ellos son simples en su lenguaje, pero no en su pensamiento, ¿no? Respeto y piedad por los humildes está en que son seres que hablan poco, pero piensan igual que los demás. O sea, esa idea tremenda de que el que habla poco piensa poco es, pues eso. Y ahí hay escenas, hablando de esos momentos maravillosos, una escena es cuando viene el capataz y dice que la niña a servir. Y ellos se han hecho la ilusión de que la niña va a estudiar y va a ser diferente.
no dicen nada más que a mandar, que para eso estamos, pero piensan. Pensábamos que iban a ir al colegio. Y eso que piensan, no hace falta decirlo en ese momento, está dicho un poquito antes con una frase. Se ve en los ojos de los actores que interpretan muy bien ese momento y en esa fotografía que retrata muy bien ese momento, el momento de la gran desilusión. Ellos esperan que sus hijos sean algo más y ahí se les cierra el camino para que sus hijos sean algo más, ¿no? Y ahí hay una expresión de que ellos tienen pensamientos, cierta rebeldía, hay un diálogo entre marido y mujer a un nivel extraño que la cámara recoge, esa cosa maravillosa que puede coger el cine, tan difícil de coger con otros medios, ¿no? Que no se expresa con palabras. Con palabras solo se expresa la sumisión, dentro está habiendo rebeldía, tristeza, sufrimiento, y el director está con ese sufrimiento, por eso tiene esa piedad por sus personajes. Por eso Avisos es maravilloso, porque decir, es una película que hay que hablar individualmente de actores, no solamente de un casting maravilloso que hacen. Y que viene, la primera vez que estoy con Mario en un rodaje es en Jun Sánchez en Barcelona, donde está con Julián Mateos de actor. Y no hay que olvidar que tanto Julián Mateos como Maribel son productores de otra película que se ha pasado en este programa, otra película extraordinaria y muy buena, que en todos los aspectos, que es El viaje a ninguna parte. Es decir, que no es casualidad, sino que van buscando un cierto tipo de cine de calidad con grandes directores y grandes intérpretes. Y en esta película, por ejemplo, el trabajo, para mí, excepcional, aunque hay todo el reparto es muy bueno, pero todo lo que dice Alfredo Landa como Paco, cuando no habla, es casi tan importante como cuando habla. Y no digamos nada ya que el de quitarse el sombrero, porque los dos están geniales en Terele Pávez. Para mí ellos dos, en sus silencios y en sus palabras, combinando ambas cosas, son un retrato algo extraordinario, algo de actores que si no fuese un país en el sur de Europa, en este momento esta película, como decía José Luis, en Cannes habría sido el gran premio y habría copado todo. Porque realmente... Yo creo que a lo mejor no fue el gran premio porque tiene un defectillo, ¿no? No tiene un par de defectillos, se puede hablar de los defectillos. Pero yo antes quisiera, perdonadme, es decir, yo creo que una cosa que hay en la película es absolutamente extraordinaria son las miradas. Sí, las miradas. Bueno, por ejemplo, todo, a mí me parece... Todas las películas contemplativas son películas de miradas. Todas las miradas, es decir, es verdad lo que decía José Luis, es decir, las miradas lo están diciendo todo. Un leve apoyo en una frase, esas miradas que se cruzan, Terele Pávez y Alfredo Landa, cuando dicen, nos la quitan a la niña, a Nieves, nos quitan a Nieves, y a Nieves que tiene el talento de la madre. Porque es mucho más rebelde Terele que Paco el bajo, iba a decir otra vez el bueno. Que es bueno también. Que por cierto, a mí, dentro de que el conjunto es extraordinario de actores, están todos bien. No hay nadie que no esté mal. Agatha Liz, están todos bien. Yo, sin embargo, creo que el trabajo, que es absolutamente inmenso, es el trabajo de Landa. A mí, Alfredo Landa, que me parece uno de los mejores actores del mundo, lo digo en serio, que mira que ha hecho películas en que donde solo la salva él, a veces, solo hay unas situaciones, a mí me parece que esa mirada de sumisión, pero a la vez de rebeldía, de ir tragando, dice, tú a ver, oír y callar. Porque está la dignidad en la expresión, está la dignidad en su cara. Es que esta es una noche de parcialidades, y yo he de confesar ya una vez en mi vida que una parcialidad mía inmensa es una admiración incontenible por Alfredo Landa. Y claro, esta película ya es que, bueno... Es que se puede ver de muchas maneras, y yo ahora diré una cosa además que creo que estáis absolutamente claro, lo de Alfredo Landa, el trabajo es portentoso. Porque es un trabajo distinto, por ejemplo, al de Paco Rabanne. El de Paco Rabanne lo que te causa admiración enormemente es también esa imagen de Paco Rabanne, con ese traje que lleva, que todos sabemos que lo ha comprado a un viejo buhonero, con esa dentadura postiza que ha fabricado para él un dentista. Entonces, la imagen esa es una imagen de una solidez enorme. Lo que ocurre con lo de Alfredo, hay otro personaje, a mí me parece que está excepcional, que es Juan Diego. A mí me parece que es prodigioso el trabajo de Juan Diego. Bueno, claro, lo que tú dices, están todos. Pero hay un momento en donde se mezclan Alfredo Landa, ese mundo de la mirada, que aunque sea un hombre sumiso, le ves con una gran dignidad, mucho más allá que cuando está olfateando, que es una situación indigna que él hace digna, que es una situación cruel que él hace noble, cuando va como un perro. Es cuando habla con José Guardiola, porque en ese momento hay mirada y hay diálogo, cuando le va a decir lo de su cuñado, que si es verdad que le han despedido. Esa escena entre él y Guardiola es donde, además del pensamiento, tiene la palabra, y entonces la mezcla es tan perfecta entre la palabra y cómo dice esa palabra, y con qué pudor habla,
el pensamiento suyo que está negando a veces incluso ese pudor de la palabra, creo que es el momento clave de dirección de actores y sobre todo de que la valorización de un actor, pues claro, en ese momento probablemente, y se tiene que enfrentar, ya lo vemos con el tiempo, con alguien como Bajo el volcán, que me parece que era Albert Finney, y entonces claro, la diferencia entre Alfredo Landa y Albert Finney es abismal a favor de Alfredo Landa, porque claro, su interpretación es infinitamente más difícil, más complicada, pero a la vez es más clara, porque todo el mundo lo entiende, no hace falta que explique nada, y esa rebeldía incluso que tú decías, Terell es más rebelde. Más rebelde. Y le mira, siempre le mira, cuando hace una transmisión la mira. Más débil que su mujer, precisamente porque sabe que él no tiene que contemporizar, es el pater familia. Pero eso es muy español también, es decir, que la mujer sea más rebelde y más fuerte que el hombre. Muchos hombres estamos sustentados por mujeres, incluido el propio Mario Camus, que tiene una mujer maravillosa, que ha sido decisiva en su carrera y que la ha apoyado siempre y que ha sido su sostén en los momentos de decaimiento, de falta de trabajo y tal. Es que eso es muy español, es decir, no creo que ninguno de nosotros podamos decir que nuestras mujeres no hayan sido, han tenido esa fortaleza siempre ellas, mucho más que nosotros somos más obedientes. A mí me gustaría, lo que decías tú, José Luis, y me parece muy interesante, hay dos momentos que son absolutamente prodigiosos de Landa. Ahí ya no es Mario Camus, es Alfredo Landa. Yo puedo encontrar un actor para hacer de Azarías con todo el cariño, el respeto, la admiración, y además somos muy viejos amigos que tengo por Paco Rabanne. El personaje de Azarías es difícil imaginarse a otro actor, pero es posible. Ahora, yo no me puedo imaginar a nadie que haga el papel de Paco el Bajo. Y eso es lo que me parece un gran actor. Voy a poner dos casos, los dos accidentes. ¿Recordáis la mirada con la que mira cuando se cae del árbol la primera vez y se da cuenta de que todo eso que es importante en su vida, que es el mejor secretario del mundo, cosa que es un tema muy importante en Mario, que es verdad que trata del mundo de los perdedores, pero también le gustan mucho los profesionales, y hay una especie de homenaje a los profesionales, incluso a Diego, a Juan Diego. Incluso igual, el señorito habla con tanta admiración porque es uno de los mejores cazadores de España, es un número uno como cazador. Hay un momento de admiración de Juan Diego cuando mira a Paco Rabanne, cuando la Milana le cae encima desde ese, que es un prodigio diciendo, será un tonto, será un retardado, pero este es un tipo que tiene un dominio, es decir, es un profesional en algo. Ese momento en el que parece que se le rompe todo y que se da cuenta del peligro, y la segunda vez que se cae, duele mucho, señorito, cuando dice, ya se me ha acabado, por lo cual yo era importante. Ese momento solo un actor de las cualidades de Alfredo, es decir, puede hacer eso, porque eso es él, y no está en el texto, no está ni siquiera, hay una cosa del director, que es el cogerlo respeto así. De Mario, Mario ha respetado mucho porque busca que el actor saque algo. Hay dos momentos en la carrera de Landa para mí geniales, que son esta película y El Crack. Ahí de verdad te dice, bueno, hay un actor impresionante, respetado por sus directores, que es fundamental para Lo que pasa es que antes decías tú una cosa que me parece que era muy importante. Yo creo que la dirección de actores parte por una selección. Es decir, el trabajo ya de Mario Camus previo, igual que él ha tenido que esforzarse con el director artístico en unas localizaciones especiales que nos hacen a todos creer esa historia, darle autenticidad a esa historia, la elaboración de ese reparto ya implica que cuando él pone su mirada sobre un actor y es ese y no otro, él, la elección que ha hecho, está diciendo, así veo yo ya a Paco el Bajo y ya lo veo de esa manera, y no solo eso, sino voy a respetar su talento de actor, pero además lo voy a colocar en el mejor cuadro, le voy a dar el mejor tamaño continuamente para que él se pueda expresar, y eso lo ha hecho con todos, porque Juan Diego tiene momentos que es que yo creo que dejan de ser actores, es decir, bastante creíble. Claro, por eso solo se puede hacer con actores. Si eso lo haces con gente que no es actor, de alguna manera te parece que no son actores. Tienes que ser unos actores realmente profesionales para que te transmitan ese mundo que está pasando continuamente por ellos. Entonces creo que la selección de actores, como la selección de los objetos, como la selección de los escenarios, la elección de los cielos, que también es una elección, porque como tú comentabas, si es un año muy complicado, pues a lo mejor no puedes rodar a las 10 de la mañana, ni a las 11, ni a las 12, tienes que esperar que haya un cielo nuboso especial, que es el que va a dar una luz también especial a la gente que estás retratando. Entonces, claro, todo eso es un conjunto que es lo que yo creo que hace la verdadera puesta en escena. Que la puesta en escena no solo nace con decir aquí va a ir la cámara y vamos a hacerla en este tamaño, sino que previamente se ha ido creando algo alrededor
¿Por qué vas a poner ahí exactamente la cámara con ese objetivo? Elegir a Terele. Bueno, está asombrosa. Yo antes de esta película... A lo mejor esa actriz ha quedado a lo mejor algo injusto el que estamos hablando a lo mejor de Terele más y de Juan Diego y de Alfredo. Hay un momento, yo estoy recordando, de Paco Raval con la niña en brazos recostada en el árbol. Bueno, eso es un momento de escalofrío. Es una especie... Ese momento que luego llega el chico también y le cubre un poco las ¿Cómo dice de espaldas Paco Raval eso? Dice, la niña chica llora porque me han matado a la Milana. Eso que dices, me da mi pie a decir que todo lo que has dicho está bien. Cada uno se queda con la parte de las historias que más le conecta con su sensibilidad. A mí me parece que son unos actores geniales, diciendo un texto genial. Yo creo que cuando hay que decir esas frases, sospecho que no han estado ensayando 5 meses, sospecho que no se han vuelto locos, ya han tenido que hacer la película 2 veces, sospecho que las frases eran Milana bonita y te ponen yo no digo que sea fácil, pero te ponen esa ropa, esa dentadura, no sé qué, esa localización. Y dice, ¿y qué dice? Dice Milana bonita, y es más fácil de hacer que si dice algo que tienen que estar 2 meses desentrañando qué quiere decir. Y sobre todo, José Luis, y eso que es tu mundo, yo creo que es más fácil de hacerlo en ese lugar y no en un decorado. Claro, o sea, porque el clima te está ayudando, el tempo cinematográfico de hacerla allí y no en otro sitio. Yo creo que las frases la discusión siempre que tenemos con los de teatro. Sí, yo creo que tiene la extraña, tiene la sencillez de lo bueno. Entonces, las frases dibujan tanto a los personajes que no está aquí Landa, seguramente él no lo diría. Sospecho que no le ha costado tanto trabajo. Sospecho que hay películas que han salido mal, porque ha hecho muchas muy malas también, que le habrán costado un trabajo tremendo y luego no han salido. Porque es que el texto arrastra un poco. La historia es tan bonita, yo defiendo lo que yo estoy de acuerdo contigo, la historia es una maravilla. Cuando veo una película, lo que veo es la historia, porque hagan lo que hagan, digan lo que digan, pongan la luz que pongan y pasen los pájaros que pasen, como aquello no me cautive, porque haya un incidente, porque las palabras estén llenas de emoción y porque los ojos dicen, pero las palabras también dicen, o los silencios de las palabras. Y yo creo que son unos diálogos maravillosos. Pero José Luis, mira, ese plano, un poco angulado hacia arriba, caído en el suelo, y lo que hay en la mirada, en lo que está sintiendo Landa, eso es lo más difícil del mundo para un actor. Pero yo creo que eso se basa en una cosa de la que habéis hablado muchas veces aquí en esta especie de tertulia sobre cine, y es la necesidad, casi el deseo casi vicioso que sienten algunos directores, entre los cuales incluyo a Mario Camus, por supuesto, de querer ver por primera vez eso. Es decir, eso que en el famoso artículo de Alessandra Strick sobre la puesta en escena a propósito de Misoguchi hay. Es decir, esa especie de vicio de voyeur, de querer ver algo por primera vez y de ofrecerse en primer lugar como espectáculo y decir, quieta la cámara, voy a ver qué va a pasar aquí. Eso es lo que hay en esta película. Hay en la película del sur, hay en una serie de películas españolas, en muchas no las hay, en muchas extranjeras no las hay, y eso solo es posible, primero, con un gran actor, con alguien que lo ha entendido muy bien el personaje, con alguien que tiene la capacidad de concentración y de expresividad que tiene y de talento, porque yo estoy convencido que Alfredo Landa es un lector extraordinario, porque hay que saber leer muy bien para luego hacer eso, para hacer ese gesto de impotencia, de que el mundo se le viene abajo, es decir, que se le viene abajo con una mirada y con solo... Y ahora mira la frase que dice el otro, es que con esa frase se rellena 10 minutos. Serás maricón, ¿a poco me aplastas? Es que antes. Bueno, pero con serás maricón, ¿a poco me aplastas? Dibuja el personaje de él, el personaje del otro, dibuja lo que está sucediendo. ¿Qué frase? ¿Qué se puede decir mejor que serás maricón, ¿a poco me aplastas? Porque es tremendo. Que cuando un señor se cae, lo único que te preocupa es que casi te da, que ni siquiera te ha dado, ¿no? Es desolador. La frase es tan desoladora, tan terrible, que es una tragedia. La frase es una tragedia. El lenguaje castellano que permite decir eso es una tragedia. No, José Luis, yo estoy absolutamente... Eso es cierto, José Luis, pero es que hay una cosa también importante, que es que eso se puede hacer bien y mal. Claro. Claro, ahí está Mario, que ha colocado la cámara en el sitio exacto. Los actores maravillosos. Ha dicho esto con la cámara. Y hay vivencias. Yo te puedo recordar, vamos, una pequeña anécdota para animar un poco la cosa. En el año 65, una cosa, Mario va a hacer una película con unos amigos míos que le van a contratar y tal, y dice, bueno, pues hay una idea ya, como hay poco tiempo que Mario estaba haciendo Conozca usted España y tenía que ir al sur. Y fuimos los dos juntos y fuimos en el viaje y en los días esos trabajando en el campo y todas esas cosas. Y nos pasaron 2 cosas que yo luego en esta película digo, pues son estas y otras muchas cosas que le han pasado, están en la película. Una de ellas, vamos en Jerez, a uno de los hombres
posiblemente más ricos de España y con más tierras y más todo. Y Mario tenía que grabar con él un texto y luego dice, bueno, pues seguimos por la tarde. Pero llega la hora de comer y nos ponen en la calle, a él y a mí, y al chofer de Televisión Española que producía aquello. Y no había, en el campo, no había, tuvimos que ir a una especie de apeadero y tal, y allí comimos lo que pudimos de mala manera y tal. Esa cosa que era, y en esa misma película tuvimos que parar en Jaén y hablar con unos olivareros para hacer unas cosas también. Y los olivareros nos cuentan, los que estaban allí trabajando en el campo, que eso era de unos señoritos que vivían en Madrid y que, bueno, dice, aquí no vienen nunca, todos los años esta cosecha les da 4 o 5 millones de pesetas de entonces, dice, pero aquí no vienen nunca y tal. Esas cosas, con muchas otras que habrá pasado, más todo el mundo de Delibes, están en la película, después. O sea, que un director se enriquece día a día. Sí, y eso claro, hace la visión maravillosa. Tú has dicho antes, cuando he hecho yo una referencia a que esta película, en mi opinión, podía haber sido la Palma de Oro de Cannes de ese año, que yo creo que lo merecía, que lo debería haber sido, sin hacer de menos a París, Texas, pero vamos, para mí no hay ningún color. Esta es una película que se acerca a esas películas que a mí me parecen grandiosas, como El Intendente Sancho, donde la presencia de la naturaleza que tú citabas es enorme, los prados empapados, el canto de los pájaros, ellos en contacto con ese mundo. Tú has dicho, bueno, pero a lo mejor no se le han dado por 2 pequeños errores, o decías tú algo. ¿Cuáles serían esos errores? Yo creo que tiene la película un defecto que tarda mucho en empezar. Es mi punto de vista. Se tira media hora dando más de lo mismo, dando el ambiente. Se enamora del ambiente, de eso que se enamora. Cuenta la vida de los humillados y ofendidos en general. Y las vidas en general no nos interesan. Hasta que sucede un incidente, hasta que sucede el incidente de que este señor se cae, cuando este señor se cae, empieza otra película. Empieza una película que se precipita hacia el abismo, o sea, que ya empieza por hasta entonces va por una llanura y luego va por un tobogán. Porque luego ya nos interesa qué va a pasar, qué va a suceder, le va a llevar, no le va a llevar, va a ir así, le lleva. O sea, y ahora no lleva ahora lleva al otro, y ahora mata, como no lleva al otro no caza, como no caza, esto ya se va desencadenando la tragedia. Desde el momento en que se cae, si no se cae del árbol no hay película. Vamos a ver, el que se caiga del árbol... Hay el ahorcamiento, pero... ¿Cómo? Y si no la ahorca, No, es que ahorcarse es la última bajada por el tobogán, no. El que se caiga este señor del árbol y el que el otro se empeñe en cazar ese día hace que vuelva a ir y se vuelva a romper, y como se empeña lleva al chico, el chico no le hace ese servicio, y como se empeña lleva a Zarías y como no caza mata al otro. O sea, si no hubiera caído del árbol el otro no hubiera pasado. Es lo que se llama el incidente que desencadena la tragedia, vamos. Pero ese incidente que desencadena, que precipita la velocidad de la película, tarda un poquito. Entonces la primera media hora, bueno, mi punto de vista es que la primera media hora es lenta para una película que luego coge otra velocidad. Hay 2 películas, 2 ritmos de película. Una narrativa que cuenta historias en general, humillados en general, y otra la película que ya cuenta la historia en concreto, minuciosa, importantísima y rápida, coge urgencia. La película coge velocidad. El coche coge una velocidad tremenda a partir de que este señor se cae del árbol. Sospecho que la primera parte de la película puede ser, a mí me parece discutible, me parece un poquito... A mí, bueno, quiero decir, dentro de... Eso es personal tuyo, que sí, me parece indiscutible es lo que el viento se llevó también. Es decir, que, a mí no me gusta nada. Bueno, no, he dicho esa como podía haber dicho. Quiero decir que es una gran película, pero creo que ese es un defecto que eso, de las 2 velocidades, nada más, es mi punto de vista. Yo creía que ibas a decir otra cosa. A mí, yo no estoy, no comparto tu opinión, porque desde el primer momento que hay un plano de arranque espléndido cuando llega el tren y el chico baja, pide un café y se sienta, empieza a escribir, a mí me hipnotiza la película. Y es más, yo, aunque no hubiera habido el ahorcamiento, a mí me parece que la sensación de la época sería la misma, porque los interiores donde viven esos personajes, ojo, son interiores miserables pero llenos de dignidad, ¿eh? A mí, yo creía que ibas a decir que hay alguna, yo por ponerle ese error, creo que el personaje, no ella como actriz, que está estupenda, el personaje de Agatha Liz es demasiado obvio que enseguida va o que va a tener un flair con Iván, porque... he dicho un par de defectillos, y el segundo es esa historia lateral, está mal contada. No, es que esa historia está como... es exagerada. Que a lo mejor sin haber desmenuzado tanto, hubieras llegado a la consecuencia evidente de que allí estaba ocurriendo también esa historia lateral que tú dices. Yo de todas maneras creo que eso está en la novela de Delibes. O sea, sí, pero no contado así. Sí, está, perdón, lo ha contado la historia de esta mujer. Hay que explicitarlo, José Luis, hay que explicitarlo. Curiosamente, en cine la diferencia es que hay que explicitarlo. No. Pero de todas maneras yo creo que también la novela arranca lentamente. El primer capítulo que se llama Zarías, que hay 4 capítulos, el chico, Cirque, Nieves, es decir, nos va contando la historia redonda, y eso hace que la novela, que la película tenga un guión excelentísimo, excelentísimo.
Por cierto, yo no puedo trabajar en este guión porque estaba ocupado en otras cosas, ya lo siento. Sí, para sentirlo. Tiene un guión excelentísimo y se basa justamente en esa estructura. Sí, sí, estamos pensando en una estructura de cine. Si nosotros no entendemos, porque lo que nos está contando es algo muy patético, que solo al final tiene sentido, es decir, al final verdadero es la despedida del hijo. Cuando el hijo se va, esa mirada entre los dos, entre Terele Pávez y Alfredo Landa, lo está diciendo todo, solos y de vuelta a la raya. En la novela de Delibes existe también esa descripción, es decir, nos está describiendo un ambiente en el que va a ocurrir una tragedia, un cuento de hadas terribles, como me gusta a mí definir, lo que queramos, es decir, pero sin esa especie de minuciosidad en que nos está presentando a todos los personajes, yo creo que él tiene, Mario tiene en la cabeza una cosa que curiosamente la tenía Truffaut siempre en la cabeza, que es una frase de John Ford, porque esta película tiene mucho de John Ford, que es la gran pasión de Ford y de Hawks, diría yo, algo de Hawks, la manera de mirar con patetismo, con cariño y tal, pero con una mirada, digamos, a la altura de los ojos, como siempre hemos dicho, como decía el propio Hawks. Hay mucho Ford, y es una frase que curiosamente a él le influye mucho. Hay dos frases que tiene siempre en la cabeza Mario, que dice John Ford, y la película tiene ese lado a la vez simpático, es decir, es que los malos, los villanos que tú dices, José Luis, no son tan malos, y ya sé que lo dices, ya sé que lo matizas, es decir, que tiene un lado simpático, que los entiendes, es decir, hay una manera de comprender a todos, y si no nos presentamos todo eso bien, no nos vamos a enterar de por qué ocurre con Paco el Bajo, qué ocurre con el señorito, qué ocurre, las diferencias que hay en ese mundo que también, como habéis descrito vosotros antes muy bien, está tratando de una España de siempre y de una España muy concreta, que es de los años 60, 70, con una guerra civil, etc. Bueno, la frase la voy a leer porque dice, filmar, dice Ford, personajes simpáticos sometidos a situaciones interesantes. Claro, para filmar personajes simpáticos, o personajes que nos produzcan patetismo o algún tipo de interés, evidentemente tienes que detenerte, tienes que hacer una mirada reflexiva, como decía José Luis García, es decir, tienes que hacerlo así. Y otra frase es, todo debe ser claro y simple dentro de la complejidad. Bueno, esta es una definición, esto lo dice Ford, y después es una definición de esta película. Porque sí, todo es simple y claro. Ahora, para ser simple, claro... También de Delibes, porque es así de claro, sencillo, no, así. Y de claro. Es incluso más sencillo. Sí. Bueno, vamos a ver, si tuvieras que quedarte con un plano, con un instante, con un momento de la película, ¿cuál sería el tuyo? Para la historia, para poder contar la historia, la caída del árbol. Tú eras. Serás maricón. ¿A poco me aplastas? Por bonito esos cruces de miradas de ellos del matrimonio. Bien al final, cuando su vida se quedan desterrados, se podría llamar los desterrados. Al final los humanos se quedan allí para siempre, fuera, hasta sin sus hijos, se quedan sin todo, desterrados. El último plano, desterrados y que pasan por arriba las zuritas.